Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre a Mano a Mano. Gracias por siempre tener la disponibilidad de hablar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola muchachos, qué gusto. Hola Mauri, hola Diego, abrazo grande a todos ahí en el piso, en el estudio. Sí, la verdad un poco empapándome un poco lo que me contaba Mariano en interno de esta situación de Javier Rabanal. En principio se coronó campeón la semana pasada acá y declaró que todavía tenía un año más de contrato con el Independiente. Empató frente a Liga hace un par de días, tiene que jugar este fin de semana recién la penúltima fecha. He hablado con un par de dirigentes del Independiente del Valle hace pocos instantes nada más y por supuesto esto les ha tomado por sorpresa. Seguramente, además, como sabemos cómo se manejan los equipos en general en estas situaciones, esperarán a que se acabe el campeonato para ahí poco a poco y con más calma sentarse a hablar de qué propuestas han llegado, cuáles son las posibilidades de o seguir o de salir, teniendo en cuenta que me parece que el Independiente ha hecho un buen año dentro de todo y lo veía fortalecido a Javier Rabanal de poder seguir y fortalecer lo que había ido construyendo en este 2026, pero el fútbol es tan volátil, las oportunidades llegan y hay algunas que no hay cómo desaprovecharlas, así que veremos qué es lo que termina pasando en estas próximas horas, en estos próximos días. Acá estamos con Jorge Amado Núñez, estamos con Diego Penny. No suele pasar esto, ¿no? Cuando un técnico campeona que rápidamente ya esté buscando de repente ir a otro fútbol como el peruano en este caso. ¿Toma por sorpresa esta posibilidad, Domingo? ¿Toma sí. por sorpresa? ¿Le encuentra sentido? Por sorpresa, absolutamente. Eso te decía que mandé un par de mensajes a gente independiente hace instantes y se mostraban sorprendidos un poco en general con todo lo que está pasando, porque el mismo Javier Rabanal el día de festejo había un poco recordado esta situación de tener contrato hasta el final del próximo año, por lo menos. Esto tiene que ver mucho con cómo le vaya en la próxima temporada, pero no se veía con luces ni con una situación para salir. La relación con la dirigencia del Independiente es bastante buena, pero otra vez, a pesar de que uno gane todo lo que pueda ganar, juegue todo lo que pueda jugar, tenga la relación que tenga con los dirigentes, a veces llega una propuesta que te mueve el piso, que te cambia un poco la perspectiva que tenías y te hace tomar decisiones. ¿Pero domina la línea de tres en sus equipos o es más un técnico versátil? Porque acá la U de Perú ha sido tricampeón bajo un mismo modelo, bajo un mismo sistema, siempre priorizando esta línea de tres. El técnico Rabanal, en caso tome las riendas de la U, es un técnico que dispone y suele jugar así, suele jugar con línea de tres en el fondo. Es un técnico muy versátil. Me parece que la mejor versión del Independiente que vimos en este 2026 fue con una zona, con un cabeza de área, con un par de ochos, un par de extremos y un centro delantero. Eventualmente fue modificando sus alineaciones, su formación. Hubo momentos en que sí utilizó la línea de tres, no fueron demasiados, y hubo otro momento en que utilizó un rombo en la mitad, un volante 5 al frente de los zagueros centrales, un par de ochos, un conductor y dos delanteros más arriba. Pero es un poco bastante volátil, se adapta a los contextos Javier Rabanal, y me parece que esa es la clave para los entrenadores en el fútbol actual, saber cuándo utilizar cierto tipo de formaciones y sobre todo y por supuesto durante el partido, cambiar esos módulos durante los partidos. Domingo, estamos con Jorge Amado Núñez, que supo marcar historia en Universitario, uno de los jugadores, digamos, más pensante en el último tiempo, muy querido en Tienda Crema. ¿Te gusta el perfil que está mencionando, que está caracterizando de alguna manera Domingo para la U, Jorge? Sí, es interesante, como dice él, se adapta a lo mejor a lo que pueda llegar a encontrarse acá, entonces es importante que sea versátil, bueno, y que no tenga inconveniente en modificar de acuerdo a las necesidades del equipo. Claro. Domingo, ¿cómo estás? Diego Penny, un abrazo. Un abrazo también a Jorge, por supuesto.
que se dice que tuvo algunos inconvenientes con el plantel al final de este año. ¿Es verdad eso? ¿O ha tenido algún inconveniente con la gente, con la dirigencia, o ha estado todo tranquilo de ese lado? No, todo tranquilo, todo tranquilo. En algún momento, incluso antes del partido con... El primer partido con Liga, a ver, el Independiente, y en esta última parte les explico rápidamente que se jugó un hexagonal final, los 6 mejores equipos de la fase regular jugaron todos contra todos, y el Independiente, como ya había sacado la diferencia de puntos, más los puntos que sacó en las primeras fechas, le bastó para ser campeón. Antes del partido frente a Liga, que jugaron en el estadio de Liga, salió una información que llegó del Paraguay, no recuerdo el nombre del otro entrenador, pero se hablaba de que Javier Rabanal podía haber terminado en Olimpia y que el Independiente ya tenía nuevo entrenador, y son estas situaciones que desde el club tampoco sabían de dónde salió un poco para antes del partido, no sé si mover un poco el piso, un poco desestabilizar el tema. Lo cierto es que nada de eso fue real. También se habló tal vez de alguna desaveniencia con algunos jugadores, pero me parece que Javier Rabanal junto a su cuerpo técnico ha sabido maniobrar esas relaciones, esas situaciones durante el año, pero en principio no se ha ido nada con demasiada certeza, todos trascendidos que me parece que no tienen cabida, teniendo en cuenta que el técnico español sí ha logrado convencer, o sí logró convencer a los chicos, a los jugadores a lo largo del año, de que la forma de jugar, la forma de plantear los partidos era la correcta, y finalmente el resultado fue volver a ser campeón después de 4 años. Han tenido técnicos españoles en el fútbol ecuatoriano. En Independiente del Valle, por ejemplo, estuvo Ramírez antes, ¿no? Ahora también Rabanal. ¿Tienen un manejo distinto? En general, acá la verdad no recuerdo la última vez que llegó un técnico español, o sea, ha pasado mucho tiempo, recuerdo a Vaquero en algún punto, pero ¿tienen algún tipo, el manejo es distinto según lo que tú has podido recopilar y recoger de ciertas conversaciones que seguramente se dan en Ecuador? Me parece que tiene que ver un poco con cómo es el Independiente del Valle y de cómo los entrenadores extranjeros europeos conocen sobre todo el fútbol formativo, el fútbol de juveniles. Bien lo señalabas, Miguel Ángel Ramírez en su momento llegó como el director de la estructura formativa del Independiente del Valle, y porque Ismael Rescalvo, otro técnico español que ahora es técnico de Barcelona acá en Ecuador, se fue al Club Sport Emelec en ese momento. Ahí Miguel Ángel Ramírez tomó las riendas del primer equipo, pero no es que estaba planificado de que Miguel Ángel Ramírez se convierte en director técnico, sino él más era un papel en el fútbol formativo, el tema de procesos, el tema de ir poco a poco. Después lo trajeron a Renato Paiva, el portugués, que finalmente terminó ganando la Liga Pro, el primer torneo ecuatoriano en el 2021. Él había trabajado casi toda su carrera en las divisiones formativas del Benfica, entonces ahí es donde dio el salto acá, y después por supuesto estuvo en México, estuvo en Brasil hasta hace poco, y Javier Rabanal hasta la temporada pasada que llegó al Independiente Juniors, que es la filial del Independiente. El Independiente está en la Serie B de nuestro fútbol, en la segunda división. Ahí es donde Javier Rabanal da su primer paso como entrenador principal, porque había trabajado en Holanda mucho tiempo. Él fue ayudante de Ruud van Nistelrooy cuando hace poco fue técnico del PSV en Holanda. Él vino a Ecuador, le gustó el proyecto, entendió un poco la filosofía del club, y después de la salida de Gandolfi al final del año pasado, él tomó las riendas del primer equipo del Independiente del Valle en su primera experiencia en un equipo de primera división, y finalmente lo termina coronando con el campeonato nacional después de 4 años que el Independiente no había podido coronarse. Así que me parece que el manejo, sí, muy cercano con los jugadores, pero sobre todo es de entender cómo funciona el club, la estructura, y cómo los jugadores van poco a poco quemando estas instancias de los procesos hasta llegar al primer equipo. Buena radiografía, ¿no? Nos está dando sí, Domingo. Excelente. Sí, muy buena radiografía. Una curiosidad, Domingo. ¿Se fija mucho en menores? ¿Mira mucho hacia abajo él? ¿Trabaja mucho con menores? Me parece que eso tiene que ver con
con los equipos en general, con las filosofías de los equipos, La política del pero club, sí, la política del club, tal cual. Justo hacíamos un poco de cálculos en estos últimos días y el Independiente, por ejemplo, ya ha vendido a 4 o 5 chicos en $30 millones al fútbol europeo sin haber debutado en primera todavía, por ejemplo. Así que por la filosofía del club, sí, de todas maneras, él también ha tenido mucha cautela, mucha calma de ir llevándolos de poco, de no soltarlos demasiado y rápido a los Leones, digamos, del equipo de primera. Tuvimos el caso de Darwin Guagua en este 2025 acá en Ecuador, que Sebastián Becasese lo convocó a un partido de eliminatorias, lo hizo debutar en la selección antes de que Darwin Guagua haya debutado en el equipo de primera, por ejemplo. Después Darwin Guagua ya jugó en Independiente varios partidos, fue un jugador importante. Enfrentó a la U. Pero sí, tal cual. Así que un poco esa ha sido la metodología de Javier Rabanal, así que depende mucho de cuál sea la filosofía del club, porque él también ha mencionado en varias ocasiones que finalmente está en un equipo de primera, que tiene que ganar, que los resultados son los que mandan en el fútbol de élite, así que eso también lo tiene claro el técnico español. Ahora, el chico que da la información, que entiendo que de ahí como que toma más fuerza ese nombre, da una data y dice que en su reemplazo llegaría Emiliano Papa, ¿no? Emiliano Papa supuestamente está viniendo a Lima con Pablo Guede como asistente. Entonces hay una serie de informaciones que hay que corroborar también, ¿verdad? Porque se habla, según la información del chico, bueno, acá lo han ¿cómo se dice? Lo han replicado. Se dice que incluso el técnico que hoy tiene Independiente del Valle pagaría parte de la cláusula de salida, ¿no? Para romper el contrato. Para poder romper el contrato. Entonces, la verdad es que la información va a estar bien movida en estos días. Sí, yo en principio esperaría hasta que se termine nuestro campeonato y después sí volver a preguntar más profundamente, porque a pesar de que el Independiente ya consiguió el objetivo, no creo que entre hoy y mañana el club anuncie que se va su entrenador y traigan a otro. Acá no se ha hablado nada de eso en estas últimas horas. Javier Rabanal, más bien, con sus declaraciones del otro día tras el título, tras finalmente conseguir el objetivo, un poco bajó esa espuma que se había levantado con esta otra noticia que había llegado desde el Paraguay, que se hablaba de que tal vez Javier Rabanal sea el nuevo técnico del Olimpia después de la salida del histórico Everú Almeida allá en Asunción. Así que por ahora esta noticia a varios de acá nos toma un poco de sorpresa, pero otra vez vuelvo a repetir lo que les dije hace un ratito. Esto es fútbol, las situaciones son volátiles, pueden cambiar de un momento a otro teniendo en cuenta las propuestas y las oportunidades que se vayan presentando. Listo, Domingo, gracias como siempre, muy completo, la verdad que nos has orientado mucho con qué podría pasar, vamos a ver si esto se termina dando, si es solamente un interés, si hay solamente una conversación o si es que ya hay un tipo de trato que evidentemente pueda sacar a Rabanal de Independiente del Valle. Gracias como siempre. Abrazo Mauri, abrazo a Diego, abrazo a Jorge, siempre un placer, siempre a las órdenes, qué gusto saludarles, les mando un abrazo grande. Chao Domingo, gracias. Abrazo. Chao.